mi esposo se burló públicamente de mi negocio. Mi esposo, Gregorio, y yo hemos estado casados por 7 años y juntos por 10. Él siempre ha sido el proveedor con su trabajo corporativo. Mientras tanto, yo he tenido varios trabajos de medio tiempo a lo largo de los años, pero hace unos 3 años empecé mi propio pequeño negocio diseñando y vendiendo agendas y sistemas de organización personalizados en línea. Siempre he estado obsesionada con la papelería, los trucos de productividad y con hacer que las cosas se vean bonitas mientras siguen siendo funcionales. Cuando llegó la pandemia, pasé más tiempo en casa y decidí convertir lo que siempre había sido una pasión en algo más. Abrí una tienda en Etsy, creé cuentas en redes sociales y comencé a desarrollar mis propios diseños. Empezó pequeño, solo unas cuantas ventas al mes, pero durante el último año las cosas realmente despegaron. Ahora tengo mi propio sitio web y una base de clientes pequeña pero leal. Incluso he sido mencionada en un par de blogs de estilo de vida. No estoy ganando una fortuna ni mucho menos, pero estoy orgullosa de lo que he construido desde cero. El negocio genera alrededor de 1.500 a 2.000 de ganancia al mes, lo cual no es enorme, pero está creciendo constantemente. Reinvierto la mayor parte de eso de nuevo en el negocio, comprando mejor equipo, materiales y, ocasionalmente, contratando a un freelance para ayudar con el sitio web o las redes sociales. Gregorio siempre ha sido, digamos, tolerante con mi negocio. Nunca trató activamente de detenerme, pero ha hecho comentarios aquí y allá sobre mi proyecto de artes y manualidades, o preguntando cuándo voy a conseguir un trabajo real otra vez. He tratado de explicarle que construir un negocio toma tiempo y que estoy avanzando, pero aún así lo minimiza. Pensé que al menos respetaba que era importante para mí, incluso si no lo entendía del todo. Gregorio cumplió 38 este fin de semana, y yo quería hacer algo especial para él. A pesar de su actitud hacia mi negocio, he estado ahorrando una parte de mis ganancias durante los últimos 2 años específicamente para comprarle algo increíble para este cumpleaños. Él siempre ha querido un Mustang antiguo. Nada súper elegante o raro, solo un carro de proyecto de finales de los 60 que pudiera arreglar. Encontré uno dentro de nuestro presupuesto que necesitaba algo de trabajo, pero estaba en buen estado, y yo estaba tan emocionada de sorprenderlo con él. La fiesta de cumpleaños fue en nuestra casa el sábado por la noche, unas 20 personas, en su mayoría amigos de Gregorio del trabajo y algunos amigos en común. La noche empezó muy bien. Había pasado todo el día cocinando, limpiando y preparando todo. Planeaba revelar el regalo del carro después de la cena. Durante la cena, uno de los compañeros de trabajo de Gregorio me preguntó qué había estado haciendo últimamente. Comencé a hablar de una nueva colección que iba a lanzar y de algunas próximas colaboraciones que me tenían emocionada. No estaba hablando sin parar, solo respondiendo la pregunta. Gregorio me interrumpió con una risa y dijo, «Ay, no la hagan hablar de su pequeño negocio de calcomanías. Es su pasatiempo nerd con el que pretende que tiene un trabajo de verdad». Intenté reírme para disimular, pero luego él siguió. «Se pasa el día haciendo libretitas y agendas bonitas mientras yo estoy allá afuera en el mundo real, pero bueno, la mantiene ocupada y eso es lo que importa, ¿no?». Sus amigos rieron. Sentí la cara ponerse caliente, pero Gregorio no había terminado. Ser esposa es su verdadero trabajo de todos modos, mantenerme alimentado y la casa limpia. Lo demás es solo dinero de juego para sus hábitos de compras. Más risas. Me quedé ahí congelada, humillada frente a todos, 7 años de matrimonio y esto era lo que él realmente pensaba de mí. Me disculpé y fui al baño, donde me senté tratando de no llorar y arruinar mi maquillaje. Decidí que no iba a dejar que él arruinara la noche. Le daría su regalo. Hablaríamos mañana de sus comentarios cuando todos se hubieran ido. Cuando regresé, Gregorio estaba en medio de abrir su regalo. Esperé a que terminara y luego anuncié que tenía una sorpresa especial para él. Pedí a todos que salieran al garaje, donde había arreglado para que un amigo estacionara el Mustang mientras cenábamos. La cara de Gregorio cuando vio el carro con un gran moño encima nunca la voy a olvidar. Pura sorpresa y alegría. Todos estaban impresionados, y por un momento me sentí reivindicada. Le entregué las llaves, el título, ambos ya a su nombre, y él me abrazó fuerte, susurrando, «Gracias», en mi oído. Luego uno de sus amigos dijo, «Wow, Gregorio, tal vez su pequeño negocio no es tan pequeño después de todo». Y Gregorio, todavía emocionado por el regalo, respondió, «No, esto debe haber sido de sus ahorros de ama de casa. No hay manera de que su tiendita de calcomanías haya pagado esto». Todos rieron otra vez, incluidos Gregorio, ahí mismo, con las llaves del carro por el que yo había sacrificado y ahorrado. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Sonreí,
Me volteé hacia todos y dije. En realidad, cada centavo vino de mi estúpido pasatiempo que no es un trabajo real. He estado ahorrando por 2 años para comprarle esto. La sonrisa se borró de la cara de Gregorio. Antes de que pudiera decir algo, continué, ahora dirigiéndome a toda la fiesta. Pero parece que Gregorio considera que mi verdadera contribución es cocinar y limpiar, así que supongo que esos deberían ser mis verdaderos regalos para él. Disfruten las obras, todos. Yo terminé por esta noche. Tomé mi bolso, me subí a mi carro y me fui. Pude ver a Gregorio en el retrovisor parado en la entrada junto a su nuevo carro, viéndose confundido y enojado. Manejé hasta un hotel y me registré por la noche. Mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de Gregorio, que iban de confundidos a enojados a arrepentidos. No respondí ninguno. A la mañana siguiente le envié un mensaje simplemente diciendo: regresaré mañana por algunas de mis cosas. Tenemos que hablar de lo que sigue. Eso fue el sábado por la noche. Ahora es lunes y he estado en esta habitación de hotel tratando de averiguar qué hacer. Sé que debería volver a casa y enfrentar esto, pero cada vez que pienso en lo que dijo, me siento mal del estómago. Trabajé tan duro en ese negocio y aún más para ahorrar para su regalo, y en una sola noche hizo que todo pareciera sin valor. Así que, Reddit, ¿estoy exagerando? ¿Debería haberlo tomado como una broma de fiesta? ¿Esto realmente vale poner en riesgo mi matrimonio? ¿Y qué pasa con el carro? El título ya está a su nombre, pero moralmente, ¿tengo derecho a recuperarlo de alguna manera? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Su apoyo y consejos realmente me ayudaron a tener perspectiva cuando me sentía confundida por toda la situación. Regresé a casa el lunes por la tarde, como lo había planeado. Le envié un mensaje a Gregorio esa mañana, avisándole cuando estaría ahí y pidiéndole algo de espacio para empacar más cosas. Cuando llegué, él estaba esperando en la sala. La casa estaba notablemente más limpia de lo normal. Asumo que era su intento de demostrar que podía manejar las responsabilidades del hogar. Gregorio empezó a disculparse en cuanto entré. Dijo que había pasado el fin de semana pensando en lo que pasó y reconoció lo inapropiados que fueron sus comentarios. Según él, solo estaba tratando de ser gracioso y encajar con sus compañeros de trabajo, y que en realidad no veía mi trabajo o mi papel en el matrimonio como sus palabras lo hicieron parecer. Insistió en que estaba orgulloso de lo que yo había construido y que se avergonzaba de su comportamiento. Lo escuché sin interrumpir, y cuando terminó, le expliqué mi perspectiva. Expliqué cómo sus palabras en la fiesta me habían afectado, pero también señalé que no era un incidente aislado. Habían sido incontables los comentarios pequeños a lo largo de los años que disminuían mi negocio. Le expliqué el esfuerzo que he puesto en hacer que mi empresa sea exitosa y cómo, deliberadamente, ahorré por 2 años para comprarle ese carro, recortando gastos del negocio y personales para lograrlo. Necesito que entiendas cómo se sintió estar ahí parada escuchándote minimizar todo ese trabajo, le dije. Y que les dijeras a tus amigos que mi valor principal era ser tu ama de llaves. Gregorio parecía genuinamente arrepentido. Intentó tomarme la mano, pero di un paso atrás. No estaba lista para eso todavía. Se disculpó otra vez y prometió que nunca volvería a hablar de mí o de mi negocio de esa manera. Luego me preguntó si regresaría a casa, sugiriendo que podíamos trabajar en esto juntos. Le dije que necesitaba más tiempo para pensar. Empaqué suficiente ropa para una semana y también materiales que necesitaba para mantener mi negocio funcionando. Cuando me iba, Gregorio preguntó por el carro. Mencionó que no lo había conducido desde la fiesta porque no se sentía bien dado lo que había pasado. El carro es tuyo, le dije. Lo compré para ti y lo decía en serio como un regalo. Lo que hagas con ese regalo ahora depende de ti. He estado quedándome en casa de mi hermana Catalina desde el lunes. Ha sido muy comprensiva sin ser invasiva, dejándome usar el cuarto de huéspedes como espacio de trabajo temporal y escuchándome cuando necesito hablar. No me ha presionado para que tome una decisión sobre mi matrimonio, lo cual agradezco. También agendé algunas sesiones virtuales con una terapeuta para ayudarme a procesar todo de forma más objetiva. Ayer, Gregorio me envió un mensaje con una foto que me tomó por sorpresa. Había puesto el Mustang en venta en línea con una nota diciendo: no merezco este regalo. Las ganancias irán para apoyar el negocio de mi esposa. Cuando lo llamé para preguntarle qué estaba haciendo, me explicó que quería demostrar su compromiso de enmendar las cosas. Le dije que no vendiera el carro. Ese no era el punto, y los gestos grandiosos no eran lo que yo buscaba. Lo que necesitaba era respeto genuino, no solo palabras, sino acciones consistentes.
sugerí que lo que realmente podría ayudar era terapia de pareja. Él aceptó sin dudar, lo cual fue sorprendente dado que antes se resistía a la idea de ir a terapia. Ya tenemos nuestra primera sesión programada para el viernes. No voy a mudarme de vuelta a casa todavía. Esta separación me está dando la claridad que necesitaba desde hace tiempo, y una parte de mí aún se preocupa profundamente por Gregorio y quiere creer que podemos resolver estos problemas. Otra parte se pregunta si este incidente simplemente reveló problemas que siempre han estado ahí. Un desarrollo inesperado de toda esta situación es que he obtenido una perspectiva más clara sobre mi negocio. Al estar lejos de las sutiles descalificaciones a las que ya me había acostumbrado, he tenido espacio para revisarlo todo de manera objetiva. Al revisar cuidadosamente mis números y mi modelo de negocio, me di cuenta de que he estado subvalorando tanto mis productos como mi tiempo. Con algunos ajustes sencillos a mi estructura de precios y a mi línea de productos, podría aumentar significativamente mis ingresos mensuales para fin de año. También me puse en contacto con un servicio de asesoría para pequeños negocios que opera en nuestro condado. Me asignaron una mentora llamada Diana, quien tiene 15 años de experiencia en comercio electrónico y desarrollo de productos. Ella ya identificó varias oportunidades que yo había pasado por alto y me está ayudando a desarrollar un plan de negocio más completo con proyecciones de crecimiento realistas. Por primera vez, estoy viendo el potencial de que mi negocio se convierta en algo más que un ingreso complementario. Con las estrategias adecuadas, podría convertirse en una carrera sostenible que me permita mantenerme por mi cuenta si fuera necesario. Ese conocimiento me da una seguridad que antes no tenía. Mi hermana también ha notado el cambio. Ayer comentó que me veía más enfocada y con más energía de lo que me había visto en años. Es como si por fin tuvieras espacio para ser tú misma, dijo. No me había dado cuenta de cuánta energía gastaba navegando alrededor de la percepción que Gregorio tenía de mi trabajo hasta que dejé de tener que hacerlo. Aún así, estoy tratando de ser práctica con todo. No estoy tomando ninguna decisión permanente sobre mi matrimonio basándome en un solo incidente, por más doloroso que haya sido. La sesión de terapia del viernes nos dará información valiosa sobre si Gregorio y yo podemos encontrar un punto medio y respeto mutuo. He estado reflexionando sobre patrones en nuestra relación que antes pasaba por alto o minimizaba. Gregorio siempre ha tenido una visión algo tradicional del matrimonio, lo cual no siempre ha coincidido con mis tendencias más independientes. Estas diferencias eran manejables cuando yo tenía varios trabajos de medio tiempo, pero conforme he desarrollado mi propio negocio e identidad separada de nuestro matrimonio, la fricción ha aumentado. Nuestros patrones de resolución de conflictos también son un problema. Cuando surge un conflicto, Gregorio tiende a hacer bromas o minimizar las preocupaciones, mientras que yo suelo retirarme en lugar de insistir en resolverlo. Con el tiempo, esto ha creado un acumulado de problemas no resueltos que ambos hemos fingido que no existen. Ayer hablé brevemente con mis padres. Siempre les ha caído bien Gregorio y se sorprendieron al escuchar lo que pasó. Mi mamá, siempre la mediadora, sugirió que tal vez estaba exagerando por unos comentarios poco pensados. Mi papá, para su crédito, no estuvo de acuerdo. Si alguien no respeta tu trabajo, no te respeta completamente, dijo. Viniendo de mi papá, que tiene una mentalidad bastante tradicional, esa validación significó mucho. Gregorio me ha enviado mensajes todos los días con actualizaciones de pequeños cambios que está haciendo en la casa. Organizando el garaje, limpiando el cuarto extra, investigando software de planificación empresarial que pensó que podría ayudarme. Estos gestos se agradecen, pero se sienten algo superficiales comparados con los problemas más profundos que necesitamos abordar. Estoy entrando a nuestra sesión de terapia con un optimismo cauteloso. He escrito ejemplos específicos de patrones de comportamiento que quiero discutir, tratando de enfocarme en acciones observables más que en suposiciones sobre las intenciones de Gregorio. Quiero ser justa, pero también honesta sobre mis necesidades y expectativas. La situación del carro todavía se siente sin resolver. Aunque le dije que se lo quedara, parte de mí se siente incómoda con que él tenga un regalo tan costoso después de lo que pasó. Pero intentar recuperarlo solo complicaría las cosas y desviaría la atención de los problemas reales. Por ahora, es más sencillo dejarlo así. Mi negocio no ha perdido ritmo durante todo esto. De hecho, lancé una pequeña colección de planners especializados el lunes, que había estado desarrollando por semanas, y las ventas iniciales han superado mis proyecciones. Varios clientes recurrentes han hecho pedidos más grandes de lo usual. He recibido 3 consultas sobre posibles oportunidades de venta al por mayor en pequeñas boutiques. El contraste entre mi progreso profesional y mi incertidumbre personal es fuerte. En un área de mi vida, todo avanza con impulso creciente. En la otra, estoy reevaluando fundamentalmente 7 años de matrimonio y lo que quiero para mi futuro.
Estoy tratando de tomar las cosas un día a la vez. He establecido una rutina en casa de Catalina: trabajar durante el día, cenar juntas por la noche y salir a caminar antes de dormir para despejar la mente. La distancia física de nuestra casa y de la situación ha sido esencial para mantener perspectiva. Gregorio y yo acordamos limitar nuestra comunicación a asuntos esenciales hasta la sesión de terapia, dándonos espacio para reflexionar. Parece estar respetando ese límite, lo cual es una buena señal. Actualizaré otra vez después de nuestra sesión del viernes. Gracias nuevamente por su apoyo y comentarios. Tener un espacio objetivo para desahogarme ha sido invaluable en este proceso. Actualización 2. Han sido unos días de locura desde mi última actualización. La sesión de terapia del viernes fue intensa, por decirlo menos. Quiero compartir lo que pasó porque me ha ayudado a tener una claridad que antes no tenía. Nuestra terapeuta es una mujer amable pero directa, de unos 50 años, especialista en terapia de pareja. Comenzó pidiéndonos que cada uno describiera lo que ocurrió en la fiesta desde nuestra propia perspectiva. Yo hablé primero, relatando los hechos más o menos como lo hice en mi publicación original. La versión de Gregorio fue similar en cuanto a los eventos, pero su interpretación era bastante distinta. Admitió haber hecho los comentarios, pero afirmó que solo estaba jugando con la gente, y que no pensó que yo lo tomaría tan en serio. Dijo que lo tomó por sorpresa mi reacción porque, según él, siempre bromeamos y nunca me había visto molesta por sus comentarios sobre mi negocio antes. La terapeuta me preguntó si eso era cierto. Si nunca había expresado malestar respecto a su actitud hacia mi trabajo. Expliqué que sí lo había mencionado varias veces a lo largo de los años, pero Gregorio siempre desestimaba mis preocupaciones diciendo que yo era demasiado sensible o que él solo estaba bromeando. Con el tiempo, dejé de mencionarlo porque nunca parecía marcar una diferencia. Fue entonces cuando la terapeuta le hizo a Gregorio una pregunta que lo cambió todo. Gregorio, ¿respetas el negocio de tu esposa? Gregorio empezó a decir que sí de manera automática, pero luego se detuvo. La terapeuta lo animó a pensar bien la respuesta y ser honesto. Después de un largo y tenso silencio, admitió que no, que en realidad no veía lo que yo hacía como un negocio real ni como una carrera real. Lo veía como un pasatiempo que casualmente generaba algo de dinero, algo que yo hacía para mantenerme ocupada mientras él se encargaba del trabajo de verdad, para sostener el hogar. Por doloroso que fue escucharlo, agradecí su honestidad. Confirmó lo que yo ya sospechaba, pero que no había querido admitir por completo. Esto no se trataba de unos comentarios insensibles en una fiesta. Esto se trataba de una falta fundamental de respeto hacia mi trabajo, mis aspiraciones y, por extensión, hacia mí misma. La terapeuta le pidió a Gregorio que explicara por qué sentía eso. Él habló de cómo había sido criado. Su papá trabajaba mientras su mamá se quedaba en casa. Su papá solía bromear sobre los proyectos y pasatiempos de su mamá de una forma muy similar a como él hablaba de mi negocio. Gregorio dijo que nunca cuestionó esa dinámica. Simplemente le parecía normal. Pasamos el resto de la sesión desentrañando esas expectativas y suposiciones. La terapeuta señaló que Gregorio parecía tener una visión muy tradicional de los roles en el matrimonio, una visión que tal vez no coincidía con lo que yo quería o con quién soy. Nos pidió a ambos reflexionar sobre lo que realmente queríamos en una pareja y si éramos capaces de satisfacer las necesidades y expectativas del otro. Fue una sesión emocionalmente agotadora, pero también muy esclarecedora. Acordamos continuar con la terapia, y nuestra próxima sesión quedó programada para la próxima semana. También acordamos que yo seguiría quedándome en casa de Catalina por ahora. Después de la sesión, Gregorio y yo fuimos a tomar un café para seguir conversando. Parecía realmente afectado por darse cuenta de sus propios prejuicios. Se disculpó otra vez, pero esta vez se sintió diferente, menos enfocado en convencerme de volver a casa y más en reconocer el daño que había causado. Él me dijo que había estado pensando mucho y que se dio cuenta de que nunca se había tomado el tiempo de entender realmente mi negocio. Me preguntó si estaría dispuesta a mostrarle exactamente lo que hago, mis diseños, mi sitio web, mi plan de negocios y mis finanzas. Quería ver el trabajo que yo hacía y que él había minimizado durante años. Ayer por la mañana, fui a nuestra casa y pasé varias horas mostrándole cada aspecto de mi negocio. Le enseñé mi proceso de diseño, mi estrategia de marketing, los comentarios de mis clientes, mis proyecciones financieras. Le expliqué la investigación y la planificación detrás de cada línea de productos y las habilidades que he tenido que desarrollar con el tiempo. Quizás por primera vez, Gregorio realmente escuchó. Hizo varias preguntas y parecía genuinamente impresionado por la complejidad y profesionalismo de lo que he construido. Al final de nuestra conversación, dijo algo que significó más que cualquier disculpa.
Me equivoqué. Esto no es un pasatiempo. Este es un negocio real. Y tú eres muy buena en lo que haces. Esa tarde pasamos un rato simplemente siendo nosotros, sin hablar del conflicto ni tomar decisiones sobre nuestro futuro, solo reconectando como dos personas que se quieren. Fuimos a dar un paseo en su carro normal, no ha conducido el Mustang. Pedimos comida para llevar de nuestro restaurante favorito y nos sentamos en el parque a hablar de cosas más ligeras. En cuanto al Mustang, Gregorio ha decidido quedárselo después de todo, pero hizo un gesto importante que significa mucho para mí. Va a ayudarme a crear una oficina de verdad en el cuarto extra de la casa, que hasta ahora era un espacio de almacenamiento y cuarto de visitas ocasional. Ya empezó a limpiarlo y me pidió mi opinión sobre cómo me gustaría que estuviera organizado para apoyar mejor mi trabajo. Sigo quedándome en casa de Catalina por ahora. Necesito el espacio emocional para procesar todo y seguir enfocándome en mi negocio sin caer en patrones antiguos. Pero por primera vez desde la fiesta, me siento cautelosamente optimista de que Gregorio y yo podamos encontrar un camino juntos, no regresando a cómo estaban las cosas antes, sino construyendo algo nuevo basado en el respeto mutuo y en una mejor comprensión del otro. Los problemas fundamentales en nuestro matrimonio no aparecieron de la noche a la mañana, y no se resolverán de la noche a la mañana tampoco. Siento que por fin estamos teniendo las conversaciones honestas que debimos haber tenido hace años. A dónde nos lleve eso, aún está por verse. Actualizaré otra vez en unos días, después de nuestra próxima sesión de terapia y cuando haya tenido más tiempo para pensar en lo que quiero para mi futuro, tanto para mi negocio como para mi matrimonio. Actualización 3. Ha pasado casi una semana y media desde el incidente de la fiesta de cumpleaños, y casi no puedo creer cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. Quiero agradecer a todos los que han seguido mis actualizaciones y me han ofrecido apoyo y consejos. Escribir estas publicaciones y leer sus respuestas ha sido increíblemente terapéutico para mí en este momento tan difícil. Gregorio y yo tuvimos nuestra segunda sesión de terapia con la terapeuta ayer. A diferencia de la primera sesión, que se centró en identificar el problema, esta se enfocó en pasos prácticos que podíamos tomar para reconstruir la confianza y establecer una dinámica más saludable en nuestra relación. La terapeuta nos pidió que cada uno escribiera lo que necesitaba del otro para sentirse respetado y apoyado. Mi lista incluía cosas como reconocer mi negocio como un trabajo legítimo, no hacer comentarios despectivos ni siquiera en broma, mostrar interés en mi progreso profesional y compartir las responsabilidades del hogar de manera más equitativa, ya que ambos trabajamos. La lista de Gregorio me sorprendió un poco. Él escribió que necesitaba que yo fuera más directa sobre mis sentimientos en lugar de guardarlos, que lo incluyera más en las decisiones de mi negocio para que pudiera sentirse que éramos un equipo en todo y... Esta fue la parte que me sorprendió. Que necesitaba que yo lo desafiara más en su manera de pensar anticuada. Admitió que tiende a caer en patrones aprendidos de su familia y que, a veces, ni siquiera se da cuenta cuando está siendo injusto o irrespetuoso hasta que alguien se lo señala. La terapeuta nos ayudó a desarrollar una estrategia de comunicación que incluía chequeos regulares sobre cómo nos sentimos y un lenguaje específico que podemos usar cuando surjan patrones viejos. También sugirió que cada uno dedicara tiempo a reflexionar sobre su propia identidad fuera del matrimonio. Lo que queremos para nuestras carreras, nuestro crecimiento personal y nuestro futuro. Después de la sesión, Gregorio y yo fuimos juntos a nuestra casa. Él tenía algo que quería mostrarme. El cuarto extra había sido completamente transformado en una oficina funcional para mí. Había sacado todas las cosas almacenadas, pintado las paredes en mi color favorito, colocado un escritorio grande con iluminación adecuada e instalado estantes para mis materiales y muestras. Incluso había colgado impresiones enmarcadas de algunos de mis diseños de agendas más exitosos. Me quedé sin palabras. No solo era un espacio de trabajo hermoso, lo cual ya era increíble, sino el pensamiento y el esfuerzo que puso en crear ese espacio específicamente para mi negocio. Era una prueba tangible de que me estaba tomando en serio. Quería que tuvieras un espacio real de trabajo, dijo. Un lugar donde puedas hacer crecer tu negocio sin compromisos. Pasamos la tarde hablando más abiertamente que en años. Gregorio confesó que parte de su actitud despectiva hacia mi negocio venía de sus propias inseguridades. Siempre había definido su valor como el proveedor, y conforme mi negocio crecía, temía sentirse menos necesario. Sabía que no era racional, pero admitió que eso había influido en sus reacciones sin que él lo notara. Por mi parte, reconocí que había mantenido a Gregorio a distancia de mi negocio, en parte como mecanismo de defensa. Después de años de comentarios despectivos, dejé de compartir mis logros y dificultades porque no quería exponerme a más críticas. Eso creó un ciclo. Él sabía cada vez menos sobre mi trabajo, lo cual hacía más fácil que lo minimizara. La conversación no fue fácil,
pero sentí que finalmente estábamos siendo honestos el uno con el otro. Al final de la noche, decidí pasar la noche en casa por primera vez desde la fiesta. Ayer en la mañana me desperté con el olor a café. Encontré a Gregorio en la cocina preparando el desayuno. Tenía el día libre del trabajo y me preguntó si podía pasarlo conmigo aprendiendo más sobre mi negocio. Pasamos horas revisando mi próximo proyecto, generando ideas para nuevas líneas de productos y hablando de mis metas de expansión. Hizo preguntas inteligentes y ofreció perspectivas que yo no había considerado. Se sintió como tener un socio de negocios, no alguien mirando por encima del hombro. Por la tarde, Gregorio sugirió que lleváramos el Mustang a su primer paseo real. Mientras manejábamos por la costa con las ventanas abajo, me dijo que había estado reflexionando mucho sobre su comportamiento en la fiesta y en todo nuestro matrimonio. Volvió a disculparse, no solo por los comentarios hirientes, sino por no ver y celebrar quién soy realmente. No quiero ser ese hombre, dijo. El que derriba a su esposa para sentirse más grande. Quiero ser el tipo de esposo que se siente orgulloso de contarle a todos sobre la mujer increíble con la que se casó y todo lo que ha logrado. Cuando regresamos a casa, tomé una decisión. Después de pensarlo mucho y otra larga conversación con Gregorio, decidí mudarme de vuelta a casa. Ambos estamos comprometidos a seguir con la terapia y a hacer el trabajo difícil de reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo. No será fácil. Sé que habrá momentos en los que los viejos patrones intentarán volver. Pero por primera vez en años, siento que verdaderamente estamos en el mismo equipo. En cuanto a mi negocio, está creciendo más de lo que imaginé. El tiempo en casa de Catalina me dio espacio para reevaluar mis metas y mi estrategia. Lancé una nueva línea de productos que ya está superando expectativas. Y contraté a un asistente de medio tiempo para ayudar con el cumplimiento de pedidos, así puedo concentrarme más en diseño y desarrollo. Calculo que para fin de año estaré igualando los ingresos mensuales de Gregorio, algo que no habría creído posible hace un mes. Gregorio y yo también hemos tenido conversaciones prácticas sobre nuestras finanzas. Abrimos una cuenta separada para mi empresa y establecimos límites más claros entre gastos personales y del negocio. Incluso se ofreció a ayudarme a explorar opciones de expansión, posiblemente incluyendo un pequeño local comercial en el futuro. El Mustang está en nuestro garaje ahora, un símbolo tanto de dolor como de crecimiento. Gregorio ha estado trabajándolo poco a poco y, a veces, lo hacemos juntos los fines de semana. A él le gusta bromear diciendo que el carro y nuestro matrimonio son proyectos similares. Ambos clásicos, con buena estructura, que necesitaban una restauración seria. Todavía soy cautelosa sobre el futuro, y sé que queda un largo camino por delante. Pero estoy eligiendo creer que, a veces, los momentos dolorosos pueden ser catalizadores para el cambio necesario. Lo que pasó en esa fiesta de cumpleaños nos obligó a enfrentar problemas que llevaban años formándose bajo la superficie. Fue horrible vivirlo, pero estoy agradecida por la claridad y el crecimiento que surgieron de ello. Para cualquiera que esté leyendo esto y quizás viviendo algo parecido, donde tu trabajo o tus pasiones son minimizadas por alguien que debería apoyarte, por favor recuerda que mereces respeto. A veces las personas pueden cambiar y las relaciones pueden reconstruirse, como espero que Gregorio y yo estamos demostrando. Pero ese cambio solo puede suceder cuando ambas personas reconocen el problema y se comprometen a mejorar. Gracias nuevamente por todo su apoyo durante este proceso. Sus palabras de aliento han significado muchísimo para mí en este momento difícil. Escapé de mi casa porque mi mamá se casó con el papá de mi abusadora. Mi desgracia en la vida ha sido haber nacido en la familia más tóxica que ha existido en la historia de las familias, y esta toxicidad nunca deja de perseguirme. Creo que es una maldición que ha sido parte de mi destino desde que nací, y no creo que jamás pueda liberarme de ella. Había pensado que tal vez las cosas mejorarían una vez que mi padre nos dejara. Él era tanto la definición como el prototipo del papá inútil que no podía hacer nada, ¿verdad? Ni siquiera podía hacer algo malo porque nunca hacía nada en absoluto. Era un flojo y lo único que sabía era sentarse sobre su trasero, tomar cerveza, ver su partido y ser una especie de amenaza pasiva. Nadie derramó una sola lágrima cuando se fue. Ni mamá ni yo, y gracias a Dios mis padres no tuvieron otro hijo porque sé con certeza que yo soy el soldado más fuerte de Dios y nadie más habría tenido la capacidad de tolerar su mierda. Esto no significa que mi mamá sea mejor. Ella es una mujer horrible que solo puede pensar en sí misma. Su principal preocupación en la vida es obsesionarse con lo que otros piensan de ella y crear una imagen que la haga parecer agradable. No le importa si eso es a costa de su propia familia. Todo lo que quiere es que la gente piense en ella como si fuera una santa. Así que sí, si no había sido evidente hasta ahora, tuve una infancia bastante dura. Papá nos abandonó.
Cuando tenía 11 años, las cosas habían estado mejor, al menos un poco. Pero ahora que el monstruo principal de la casa ya no está, el monstruo asociado, acá a mamá, ha tenido la libertad de extender sus alas y mostrar sus colmillos. Ella es un tipo distinto de problema, pero sigue siendo un problema, y ha creado aún más problemas para mí con lo que hizo. Afortunadamente para mí, eso vino a morderla en el trasero y yo no estaré aquí para presenciarlo. Acabo de cumplir 18, y hasta hace 2 años, yo tenía una abusadora en la escuela. Elena Streisand, nombre falso. Obviamente yo la odiaba con toda mi alma, pero tenía una razón para hacerlo. La odiaba porque ella me odiaba a mí, pero lo más gracioso es que ella no tenía ninguna razón para odiarme. Ella era la abeja reina de la escuela y es impactante cómo aún existen estas facciones, en pleno siglo XXI. De todos modos, ella tenía un problema con todo el mundo. Nadie la quería. Nadie daba una mierda por ella. Cuando se fue de la escuela, las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, durante años y años me atormentó, y no me refiero a cosas típicas de una chica mala, donde hace comentarios sarcásticos, cosas que la gente podría ignorar diciendo que soy demasiado sensible y que necesito aprender a tomar un chiste. Era acoso físico, agresiones. Y lo que fuera. Una vez me empujó y me encerró en un casillero. Solía tener marcas de rasguños por todo lo que tenía que soportar físicamente, y obviamente mi madre nunca se preocupó por mí ni por lo que estaba pasando. Hubo tantas veces en las que hablé con el director, donde le pedí a mamá que hablara con él para que entendiera la gravedad de la situación, pero ella nunca me apoyó en eso. Elena era 2 años mayor que yo, así que se fue de la escuela cuando yo tenía 16. Las cosas fueron pan comido después de eso, y satisfizo mi corazón vengativo saber que ella nunca logró nada con su vida. Sigue por aquí, sin ir a la universidad, solo desperdiciando su tiempo y su vida. Pensé que ya estaba libre de ella hasta hace un par de meses. Mi mamá dijo que tenía algo muy importante que decirme. Dijo que se había enamorado de un hombre llamado Ángel y que habían estado viéndose desde hacía un tiempo. Estaban planeando casarse y que yo tendría una nueva hermana. Todo esto era demasiada información para manejar de una sola vez, pero tampoco sabía qué más podía hacer. No es como si tuviera otro lugar al que pudiera ir. Dios sabe dónde diablos estaba mi padre, y no tengo otra familia que me apoye o que me reciba, así que me aguanté. Le pregunté quién era ese hombre y dijo que era el padre de una excompañera mía de la escuela, y que no podía esperar a que yo tuviera una hermana y pasáramos tiempo juntas. Puedo asumir que ustedes ya habrán imaginado hacia dónde iba esto. Estaba saliendo con el papá de Elena, Ángel Streisand, y mi vida estaba oficialmente jodida. Cuando los conocí en una reunión introductoria entre las familias, empecé a sudar. Estaba gritando, no, 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 y corrí a mi cuarto. No salí en toda la reunión y probablemente avergoncé a mamá, pero realmente no me importa. Ella apesta. Su novio, ahora esposo, apesta, y su hijastra también. Cuando se fueron, mamá me preguntó por qué me había comportado así, y yo le dije que era la misma chica de la que me había estado quejando durante años. Ella era mi abusadora y yo simplemente no podía entender cómo diablos mamá estaba dispuesta a salir con su papá. Pero ese es el problema. Mamá está tan metida en sí misma que nunca prestó atención a quien me estaba haciendo bullying. No tenía idea, y de todos modos salió con su papá. Luego empezó a presionarme para dejar todo en el pasado porque, según ella, Elena era una chica cambiada y yo le debía a mamá darle una oportunidad, como si mis sentimientos y experiencias quedaran invalidados en un minuto. Ni siquiera se le rompió la voz al decir algo así. Le dije que yo no estaba de acuerdo y que necesitaba hablar con Elena frente a mamá y a su papá. Mamá puso cara de disgusto, pero finalmente aceptó hablar. La conversación, cuando ocurrió, fue rara. Mamá trató de defender a Elena a cada paso porque no quería parecer la madrastra malvada, además de que sus tendencias narcisistas y complacientes estaban totalmente a la vista. Curiosamente, Ángel estaba sorprendido de que su hija hubiera mostrado ese comportamiento en la escuela. No dejaba de disculparse conmigo por lo que Elena me había hecho pasar, y le dio un regaño severo. Me sentí un poco más tranquila por todo el asunto gracias a Ángel, y siendo honesta, incluso si no lo estuviera, en realidad no había nada que pudiera hacer respecto a toda la situación. Un mes después de que conocí a Ángel por primera vez, él y mamá se casaron. Fue una ceremonia pequeña. Apenas si se podía llamar ceremonia, y él y Elena se mudaron a nuestra casa de inmediato. Fue difícil adaptarme a la nueva situación, pero intenté actuar normal. No quería a mamá encima de mí.
Finalmente estaba teniendo un poco de alivio porque ella estaba tan ocupada impresionando a su nuevo esposo y a su nueva hija que no tenía tiempo de fastidiarme. Incluso Elena se portaba bien considerando el tipo de comportamiento del que era capaz. Se mantenía lejos de mi camino y no interactuábamos mucho, y sabía que esa era la única forma de mantener la paz en la casa. Además, yo me había puesto muy ocupada con la escuela. Era mi último año, así que solía estar ocupada estudiando después de clases. Me gustaba pasar tiempo con Ángel, él era el único que se interesaba por mi trabajo y mis estudios. Incluso le pedí ayuda con una tarea de geografía. Era el más decente de todos. Y realmente creo que él también tiene la misma maldición familiar tóxica, porque siendo realistas, su hija es una bruja y su nueva esposa es una bruja aún más grande. Él solo que todavía no lo sabe. O tal vez, peor aún, está atraído por la toxicidad. Sea como sea, él era bueno conmigo y yo lo respetaba por eso. Aún lo respeto, pero las cosas empezaron a empeorar en casa. A Ángel le gustaba que yo fuera trabajadora y que quisiera hacer algo con mi vida. Él podía ver el contraste entre Elena y yo. Yo pasaba todo el día súper enfocada y concentrada, mientras ella desperdiciaba su tiempo en TikTok e Instagram. Y no, antes de que digan que las influencers ganan mucho dinero, ella no es influencer. Pasa horas y horas solo desplazándose sin parar y sin hacer nada con su tiempo o su vida. Y mamá la consiente. Mamá no quiere que Elena tenga una mala opinión de ella, así que la consiente sin límites. Y eso irrita muchísimo a Ángel. Mi casa y esta pequeñita familia mezclada son un maldito circo a estas alturas. Pero es gracioso, la mayoría de las veces ya desarrollé piel gruesa, así que no me molesta tanto. Toda la mierda explotó hace un par de semanas, lo que finalmente me llevó a decidir que tenía que mudarme de la casa por mi propio bien. Era la hora de la cena y Ángel estaba realmente molesto por algo. No sé con quién estaba enojado, pero todo terminó dirigido hacia Elena. Ella estaba con el teléfono durante la cena viendo videos y riéndose. Eso simplemente activó a Ángel de la peor manera y le dio un gran regaño. Empezó a compararla conmigo, diciendo que yo era más joven que ella, pero aún así tenía algún tipo de dirección en la vida, mientras ella había desperdiciado toda la secundaria y también después, siendo una abusadora y una bruja. Esas fueron sus palabras exactas, y sé que para muchos suena duro, pero créanme, ella se merece eso y mucho más. Ya tenía lágrimas en los ojos cuando él terminó, y mamá saltó a defenderla antes de que pudiera decir algo. Ángel le dijo que ella era una de las principales razones por las que Elena estaba convirtiéndose en una malcriada. Aparentemente, ella había mejorado su comportamiento y limpiado su imagen antes de que se casaran, pero ahora estaba volviendo a sus viejas costumbres, y Ángel creía que era porque mamá siempre la protegía. No tenía disciplina, ningún tipo de supervisión funcionaba con ella. Si Ángel intentaba enseñarle algo, mamá lo deshacía para quedar bien con Elena. Así que, en resumen, esto no llevaba a ninguna parte, y creo que ese día fue el punto de quiebre en la dinámica familiar. Verán, el asunto es que mamá empezó a darse cuenta de que Ángel estaba molesto con ella. Para complacer a Elena, había alejado a su propio esposo y eso no era algo que ella hubiera anticipado. Probablemente pensó que si jugaba el papel de la madre perfecta, tanto Elena como Ángel la aceptarían y la considerarían más, pero eso no pasó para nada. Ser una complaciente crónica no le salió bien a mamá, así que cambió completamente de actitud. Asumió que quizá Ángel necesitaba una madre más estricta con Elena, y de repente su rol cambió. Empezó a señalar el mal comportamiento de Elena, a castigarla, a ser un poco estricta. No digo que Elena no lo necesitara, y tampoco digo que yo no lo disfrutara. Sin embargo, seguía siendo un cambio drástico y eso irritó muchísimo a la pequeña bruja. Verán, puede que ella pueda fingir por ahora, especialmente porque no tiene a su grupito alrededor ni a nadie que la esté provocando directamente. Pero la verdad es que está podrida por dentro y no hay nada que se pueda hacer con personas así. Son simplemente malas, crueles y horribles, y esas cosas no se pueden esconder por mucho tiempo. Así que su verdadera cara empezó a salir pronto. Y cuando digo pronto, me refiero a un par de días después de que mamá cambió de actitud. No le hacía caso a mamá. Arruinaba la comida a propósito. Rompía cosas, por accidente. Básicamente hacía la vida de mamá imposible. La única persona a la que más o menos escuchaba era Ángel, pero en general su versión de los hechos y la versión de mamá solían ser diferentes. Y había veces en que Ángel le creía a su hija por encima de su esposa. Mamá estaba cada vez más frustrada, pero yo estaba feliz. Había dos razones para eso. La primera era que finalmente estaba libre del tormento de Elena.
Ella había encontrado a alguien nuevo para descargar su mierda desde que puso un pie en la casa después de la boda. Yo tenía un miedo constante de que volviera a hacerme bullying y de que mi vida se convirtiera en un infierno en la casa. Ahora ya no tenía que preocuparme por eso. Había encontrado su nueva víctima, y esa no era yo. La otra razón por la que estaba feliz y satisfecha era que mamá por fin estaba recibiendo lo que merecía. Nunca tuve las agallas de ser mala con ella, aunque quería hacerlo más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero por fin tenía una hija que le estaba haciendo la vida imposible, y yo lo estaba disfrutando. Pero a diferencia de mamá y Elena, yo sí tengo cerebro, y sabía que esta pequeña familia estaba llegando a su punto de ebullición. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara, y yo sabía que tenía que irme antes de que eso pasara. Hablé con una amiga mía, Carla. Carla también es hija única, y sus padres saben el tipo de mierda que pasa en mi casa. Cuando les dije que planeaba mudarme justo después de mi cumpleaños 18, sus padres dijeron que me recibirían el tiempo que necesitara. Son personas encantadoras y realmente confío en ellos. Con todo este caos, nadie me estaba poniendo mucha atención, y usé ese tiempo para mover mis cosas a casa de Carla en silencio. Poco a poco fui vaciando casi todo, y sabía que solo faltaban un par de días para irme. No había planeado decirle a nadie, pero todo estalló hace 2 días. Era mi cumpleaños número 18, y Ángel dijo que era un día importante, que por eso deberíamos celebrarlo, pero mamá no quería. Esto causó una pelea enorme entre ellos y no se han hablado desde entonces. Ya les dije que Ángel es un amor. Había invitado a un par de colegas del trabajo. Le había avisado a mamá de antemano que lo haría, y ella horneó un pastel para ellos. Sin embargo, cuando mamá no estaba viendo, Elena le echó sal a la mezcla del pastel justo antes de que lo metiera al horno. Y lo sé porque lo vi. Llámame mala, pero no le dije a mamá lo que había pasado. Los colegas de Ángel llegaron, mamá les dio el pastel, y todos lo escupieron, incluido Ángel. Fue extremadamente vergonzoso, y por supuesto la reunión se terminó de inmediato. Ángel cree que mamá lo hizo a propósito porque habían tenido una pelea, y mamá insiste en que ella no tuvo nada que ver y que todo fue culpa de Elena. Ellos seguían discutiendo y discutiendo sobre eso, y obviamente Elena no dijo absolutamente nada. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar todo. Al poco rato, mamá vino a mi cuarto llorando. Dijo que lo sentía, que lamentaba no haberme creído sobre Elena, y que nunca había visto a alguien más diabólica que ella. Estaba hecha pedazos y vino a mí para desahogarse sobre sus problemas, pero eso me cayó pésimo. ¿Por qué deberías esperar apoyo emocional de mí cuando tú, siendo mi madre, nunca pudiste dármelo cuando yo lo necesitaba? Era la misma chica por la que yo lloraba, y todo lo que decía era desestimado. Y ahora, de repente, como tú lo estás viviendo, mágicamente se vuelve legítimo y creíble. Yo estaba más que molesta y le dije que se merecía esto. Había tomado a la ligera el bullying que sufrí, así que para enseñarle cómo se siente de verdad. Aunque lo que Elena le estaba haciendo era una versión muchísimo más suave de lo que es capaz, Dios le dio a la misma abusadora que ahora le hacía la vida imposible en el hogar seguro, que tanto presume. Le dije que si quería simpatía o comprensión, no iba a salir de mí, y no sé por qué, pero en el calor del momento también le dije que me iba a ir y que nunca más pondría un pie en ese infierno. Me preguntó qué quería decir y a dónde iba, pero le dije que eso no era asunto suyo. Nunca se preocupó por mí cuando vivía en la casa, así que ahora no tenía por qué hacerlo cuando ya estaba por irme. Dijo que no me dejaría ir y cerró la puerta con llave, pero sé lo desequilibrada que puede ser, así que no me preocupé. Estos 2 días han sido raros. No he intentado irme todavía, así que mamá ya no está vigilándome, lo cual me favorece. Planeo irme esta noche. No me siento mal por eso. Para nada. Solo creo que voy a extrañar un poco a Ángel. En su forma rara, él sí me mostró apoyo, y si las cosas no fueran tan malas, quizá habría considerado quedarme, pero no puedo. Al final del día, pase lo que pase, él sigue siendo primero el padre de Elena, luego el esposo de mamá y solo después una figura adulta en mi vida. Y yo estoy demasiado abajo en esa lista como para confiar en que su bondad y nuestro vínculo me salvarían de este infierno. Necesito salir y voy a hacer lo que sea necesario para irme. Si eso lastima a alguien en el proceso, pues ni modo. No puedo estar preocupándome por lastimar a los demás cuando nadie se ha preocupado por mí. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero sí sé que si no lo hago, voy a sufrir mental y emocionalmente. Me lo debo a mí misma más que a nadie. Actualización 1. Para todos los pervertidos aquí que creen que estoy enamorada de Ángel, o que están esperando que haya alguna chispa entre nosotros, ustedes son asquerosos,
Y estoy segura de que sus madres se avergonzarían de la porquería que tienen en la cabeza. Él es como una figura paterna para mí. Nunca he tenido el lujo de tener un padre que realmente se preocupara por mí. Nunca he tenido el lujo de tener un adulto en la familia que tomara interés en mí, que fuera amable y un apoyo en mi vida. Ángel es ese adulto en mi vida, pero eso no significa que yo lo ame ni que él me ame de forma romántica, ni que queramos acostarnos el uno con el otro. Necesitan sacar la cabeza de su trasero y dejar de ver lo que sea que están viendo. No hay absolutamente nada entre él y yo, así que no necesito sus análisis freudianos ni sus opiniones de expertos. Le he tomado respeto en los últimos meses porque parece dar la estabilidad que la mayoría de adultos debería dar, pero que de alguna manera ninguno en mi familia ofrece. No hay nada más que eso. Así que dejen de ser morbosos y dejen de mandarme mensajes privados con sus fantasías enfermas. Ahora sí, la actualización real. Finalmente estoy en casa de Carla y estoy escribiendo esta actualización desde aquí. La escapada fue un desastre, pero dejé una nota para que todos la leyeran. Ha sido una montaña rusa de emociones escribir esa carta y huir. Hubo tantos momentos en los que pensé que quizá no debería hacerlo. Que tal vez no era el momento adecuado. Que quizá podía esperar un poco más para tomar esta decisión que cambia la vida. Pero me di cuenta de que solo necesitaba 5 minutos de valentía para hacerlo. Así que dije, al diablo, y corrí. Dejé la carta en el lado de la mesa donde se sienta Ángel, porque es el único en quien confío para ver las cosas de manera sensata. A Elena no le importaría. Mamá seguramente haría que todo girara alrededor de ella, así que no tenía sentido dirigirle nada. Es medianoche ahora mismo, así que no creo que nadie haya visto la nota. Cuando lo hagan, lo cual será en un par de horas, seguramente todo va a estallar. Pero necesito mantenerme enfocada. Necesito mantenerme firme. Sé que van a intentar convencerme de volver. Voy a tener que desarrollar el valor para decir que no. He planeado todo tan meticulosamente y he trabajado tan duro para lograrlo. No puedo permitir que un poco de manipulación emocional lo arruine todo. Ha requerido hasta la última gota de valentía que tengo dejar atrás mi vida anterior, y no voy a caer en la misma trampa. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que estoy viviendo con Carla y las cosas han sido raras. Su casa es increíble y sus padres también. Realmente disfruto estar aquí, pero en el fondo, extraño mi casa y sí, me han llamado muchas veces. De hecho, he estado recibiendo llamadas de ellos toda la semana. No contesto las llamadas y solo respondo los mensajes de texto. Mamá ha estado actuando como loca. Sus mensajes van alternando entre «te extraño» y «¿qué va a decir la gente cuando se enteren de que huiste?». Elena no me ha escrito ni una sola vez, y eso ya lo esperaba. Ángel ha estado tratando de comunicarse, básicamente queriendo saber qué fue lo que me hizo irme y si había algo que pudieran hacer para mejorar la situación y arreglarla, lo cual me hace querer volver. Le agradecí la oferta, pero le dije que no había nada que nadie pudiera hacer. Esto no tenía que ver solo con los últimos meses ni con Elena ni con él. Me había sentido asfixiada en esa casa desde que era niña, y por fin tenía la libertad y el valor para irme. Pareció entender lo que dije y no insistió más. Me manda mensajes todos los días, preguntándome cómo va mi día y si estoy bien, pero nunca me presiona para volver. Pensé que entendía los límites hasta hoy. Hoy, cuando terminó la escuela, los vi a mamá y a él en la entrada esperándome. Intenté esconderme en algún lugar, pero me vieron y me arrinconaron. Mamá me agarró del brazo y empezó a jalarme hacia un lado, pero Ángel intervino y apartó su mano de inmediato. Dijo que solo habían venido a hablar y que no me presionarían si no me sentía cómoda. Sabía que tenía que hablar con ellos para dejar todo claro y quitármelos de encima de una vez por todas. Así que dije que sí, pero le dije a Ángel que si mamá me ponía una mano encima otra vez, me levantaría y me iría. Él me dijo que si ella hacía eso, era libre de hacer lo que quisiera. Fuimos a una cafetería y antes de que él pudiera decir algo, mamá empezó a gritarme. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Quién te crees que eres? Bla, bla, bla. Yo le lancé una mirada a Ángel y él le dijo que cerrara la boca o la sacaría del lugar y hablaría conmigo a solas. Eso la calmó un poco, y entonces él me preguntó por qué había tomado esa decisión. Le dije que el ambiente general en la casa era muy hostil y que yo tenía resentimientos acumulados contra mamá desde hacía años. Me preguntó si Elena tenía alguna responsabilidad en eso, y le dije que sí. Indirectamente. No ahora, pero ella era una de las razones por las que mi relación con mamá estaba tan fracturada desde el inicio. Luego me preguntó si consideraría volver si Elena se mudaba, y le dije que no. Le dije que,
Aunque ella no me cayera bien y no hubiera olvidado el bullying, mi razón para irme era mamá, más que él o Elena. Le dije que era deber de mamá ser una madre para mí, no de él, y que ella había fallado en eso una y otra vez. Mamá intentó interrumpir otra vez, pero él la calló. Él se disculpó por todo y me preguntó si había algo que pudieran hacer para ayudarme, y le dije que no. Entonces me dijo que tenía una petición para mí, y aunque yo tenía todo el derecho de negarla, a él le haría feliz si la consideraba. Dijo que aunque yo me había ido de la casa, eso no significaba automáticamente que ya no éramos familia. Me preguntó si estaría bien si nos reuniéramos cada par de días para ponernos al día. Le dije que lo pensaría. Estoy de vuelta en casa de Carla ahora y me siento rara por todo esto. Es alarmante darme cuenta de que extraño más a Ángel que a mi propia madre. Actualización 3. Voy a reunirme con Ángel. Un par de días después de que me encontré con mamá y con él, lo llamé para decirle lo que había pensado sobre su propuesta. Le dije que podía aceptar verlo solo bajo dos condiciones muy específicas. La primera era que no quería ver a mamá. Si venía solo, estaba bien, pero si alguna vez descubría que la había traído, nunca lo volvería a ver. Él aceptó. Estaba nerviosísima al poner la segunda condición, pero sabía que tenía que hacerlo. Le dije que lo otro que quería era el derecho de llamarlo papá. Le dije que él había sido más un padre para mí que mis propios padres biológicos, y que si para él estaba bien, me encantaría llamarlo papá. Él se quedó en silencio por un par de segundos y pensé que la había cagado, pero escuché unos sollozos del otro lado y supe que estaba bien. Dijo que sería el mayor honor para él que yo lo llamara papá, así que sí, voy camino a ver a papá ahora. Y no podría estar más emocionada. Es increíble cómo pude crear una familia en el lugar más inesperado, y cómo la gente puede decidir estar para ti si realmente quiere, aunque no haya ninguna conexión biológica. Se siente irreal saber que por fin tengo a alguien a quien puedo llamar y en quien puedo confiar como en un padre.